Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez nos reunimos cada jueves para discutir los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, a veces de música, otros eventos, lo que sea que vaya saliendo a la marcha. Y pues Emilio nos va a contar de qué vamos a estar hablando en esta ocasión. Claro que sí. Vamos a estar hablando de la más reciente película de Miguel Gómez, grandísimo cineasta portugués, que es director de algunas películas como Tabú del 2012 o su trilogía de Las Mil y Una Noches. Ahora presenta Grand Tour, que se presentó en la última edición del Festival de Cannes, que por cierto vale la pena aclarar, ya salió la alineación de la próxima edición, no la he podido Sí. revisar bien, pero parece ser que hay nombres como Julia Ducournau, que confío que su próxima sí va a estar buena. Y va a estar Ari Aster y Wes Anderson. La verdad es que, bueno, siempre Khan trae cosas muy chidas. Pero bueno, no pude revisar bien. Pero bueno, la verdad es que es una noticia emocionante. El año pasado estuvo Gran Tour de Miguel Gómez, que se levantó con el premio de Mejor Dirección y de hecho, sí hubo por ahí algunos comentarios haciéndola notar bastante, diciendo que para muchos fue su película favorita del festival. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a poder ya hablar un poquito más en retrospectiva, porque ya habiendo visto Grand Tour, básicamente ya vimos las ganadoras del festival del año pasado, ¿no? Uh-huh. Ahora Grand Tour la está trayendo Movie, es como su siguiente gran lanzamiento, que bueno, ahora sí que esto erige a la plataforma como verdaderamente un importante distribuidor de cine de arte. Pues está trayendo la nueva película de Miguel Gómez y pues entonces vamos a discutirla. Entonces, a continuación Luis nos va a dar una sinopsis y su opinión. Pues Grand Tour se trata sobre Edward, un trabajador del gobierno, no sé exactamente qué hacía, pero algo hacía en Birmania, que su prometida Molly está por llegar al país para verlo después de 7 años que llevan de compromiso, pero sin haberse visto. Y en el momento en el que ya están a punto de reencontrarse, Edward decide escapar e irse hacia Vietnam, creo primero, y de ahí va a ir yendo de un país a otro en Asia, que en esos tiempos, en 1917, era conocido como el Gran Tour, y pues Molly va a ir tras de él. Eso creo que es bastante sencilla la premisa de la película, pero trae cosas bastante interesantes y creo que desde ahí empiezo mi opinión. Eh, Esta película yo sí no la tenía para nada en el radar, o hasta que Emilio me dijo que la había visto y que le había gustado mucho. Y como la verdad es que la cartelera anda flojita este mes, no por nada me sorprende que Cinépolis haya hecho su promoción de que todos los días antes de las 4 los boletos están a 29 pesos. Pues si no hay nada, pues cómo no aprovecharlo. Eh, pero resulta que escondido entre todo eso estaba esta película y, y pues dije, va, hay que platicarla. Y pues la verdad es que qué mal que no la habíamos tenido en consideración antes porque creo que sí es una película que da mucho de qué hablar. Y es que sí se me hizo una cosa pues, rara, por decirlo menos, peculiar. Empezó y yo no sabía pues, qué estaba viendo. O sea, de repente tenía cosas que era acción, pero las imágenes eran más hacia lo documental. Eh, entonces sí era como no sé, un constante preguntarme como de, o sea, ¿a qué va esto, no? ¿Cuál es el sentido de esto? Y no sé, en algún punto me dejé de preocupar tanto por lo que estaba pasando. eh, y ya, creo que la acepté como es. Y, y me entretuvo bastante. O sea, creo que ante todo la película, para el tipo de película que parece ser, es una película hasta eso
muy entretenida. Y no sé, quiero mantener mi opinión inicial como muy cortita, pero todo lo que habla sobre este engaño que es la ficción en sí, cómo nos dejamos llevar por él, eh, en el cine, en el teatro, en muchas artes que pues aquí mismo aparecen. Sí, esa cuestión es como, no sé, se ha hablado de eso antes, pero aún así nunca deja de ser fascinante, ¿no? Esta cuestión psicológica de cómo nos conectamos con lo ficticio. Entonces, desde ahí ya me pareció que la idea es, pues sí, es bastante interesante, pero a ver, entonces, ¿qué te pareció a ti, Emilio? Pues era una película que a mí me emocionaba mucho ver porque Tabú de Miguel Gómez yo la fui a ver a la Cineteca en su momento y me encantó, o sea, fácil mejor de las mejores películas de la década anterior, se me hizo un cineasta muy interesante pues en todo, o sea, en técnica, Ujú, en concepto, en estilo, pero bueno, algo que siempre recordaré de Tabú es el uso del sonido, porque Tabú es una película contada en dos partes, o sea, primero empieza con la historia de los últimos días de una señora anciana, y eso es puro realismo, es nomás como tomas fijas y ver cómo, pues esta historia de la anciana, cómo se hace amiga de una vecina y de la mujer de servicio, y entonces a la mitad de la película dice, vayan a buscar y dice el nombre de una persona, necesito que encuentren a tal persona, ¿no? Y la segunda parte de la película es como llegan con esta persona que ella dijo antes de morir y esta persona, que es un hombre, les cuenta la historia de amor que ellos tuvieron hace años. Y allí la película deja de ser realista y se vuelve pues, una película prácticamente de puros sonidos ambientes y es la voz de este hombre contándote toda la historia de amor que tuvieron ellos dos. Entonces, o sea, ese sentido del sonido a mí me voló la cabeza, o sea, sí es de esas veces que, como dice esta Lucrecia Martel, ¿no? O sea, a veces parece ser que empujamos el sonido o se está empujando el entendimiento del sonido como muy hacia lo espectacular, que bueno, a quién no le gusta un sonido espectacular, pero sí, ¿no? ujú. Como que últimamente el sonido es más de pensarse como de agrégale más canales, ¿no? Y aunque yo sí soy muy partidario de ese tipo de sonido, porque pues de ahí surgen unas cosas muy fascinantes, como por ejemplo, bueno, a mí se me ocurre Bardo, de Alejandro Ujú, González Iñárritu, pero sí, de pronto dice Lucrecia Martel, ¿no? O sea, todavía no hemos entendido bien lo que es un sonido en su mínima concepción, como los dos canales, ¿no? El estéreo o incluso el 5.1, porque ella decía, pues yo creo que el 5.1 a lo mucho lo usa la gente como para hacer que un helicóptero pase de un lado de la sala a otro, sí. ¿no? Y todavía no entendemos bien las posibilidades del sonido. Y entonces de pronto yo veo una película como Grand Tour y sí digo, o sea, verdaderamente uno como cinéfilo todavía no hemos terminado de descubrir todo lo que puede hacer el cine, ¿no? O sea, sí, creo que existe, conocemos ya los conceptos y los elementos que lo constituyen, la imagen, el sonido, la estructura, la edición, etcétera, 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 pero en realidad todavía se puede jugar mucho más con él. Y entonces el cine de Miguel Gómez, sí digo, es de esos cineastas que cuando uno descubre, sí creo que de verdad todavía se puede descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, sí. Grand Tour como que se compone de cosas que ya hemos visto de otras películas, pero te las resignifica de Ujú, una manera, la verdad, es muy gratificante, muy bonita, ¿no? O sea, es una película que parte de, bueno, la historia parte de un cobarde, o sea, de un hombre que abandona a su prometida sí. en el altar. Y, o sea, de ahí se parte como de una historia que bien podría ser como pues una película clásica de romance estadounidense, incluso con esta estructura un poco cómica de la mujer que va detrás del prometido que la dejó plantada. Tiene elementos de espionaje, tiene elementos de romance trágico, pero de pronto Miguel Gómez te dice, bueno, y eso lo hace desde el inicio, antes de que de hecho pase todo esto, la película ya empieza con una ruptura que es como de mostrarte una feria de, no me acuerdo bien de qué Ujú, país es, pero es de uno de estos países del Gran Tour, y a color, y, o sea, empiezas a ver la película y tú estás así como de, ¿qué es esto, no? O sea, sí. es un documental, o sea, y aparte es un Ujú, documental del Asia contemporánea, ¿no? O sea, yo no vine sí. a ver esto. Y de pronto la película es mucho de brincos de tiempo, pasarse del color a blanco y negro,
pasarse del documental a la ficción. Y, o sea, es de esas películas que está tan bien conceptualizada que todas las decisiones, por más extrañas que sean, tienen sentido. Entonces, sí, es una película, la verdad, fascinante. Y yo, la verdad, es que solo he tenido chance de verla una vez, pero sí espero poderla volver a ver en cine por lo menos una vez. Y sí es una película a la que voy a estar regresando, porque de verdad que me ha parecido fascinante, ¿no? O sea, tanto en su acabado audiovisual como en sí la experiencia, que a fin de cuentas, como es una experiencia tan extraña y un poco lenta y un poco rara y críptica, es también cine trascendental, o sea, de Ujú. pronto es una película que se cuenta de manera así lento y apaciguado, y de pronto sí es mucho de pronto nomás dejarte llevar por las imágenes que propone este cineasta. Entonces, pues, ahora sí que a grandes rasgos, para mí esta es una gran película, es una película muy interesante y definitivamente es una que yo diría sí o sí se tiene que ver. Y sí o sí, Miguel Gómez, pues es un cineasta muy discreto, no es de esos que se hable mucho, pero pues obviamente es de esos cineastas que al descubrirse es de, wow, o sea, qué gran artista. O sea, para mí Gran Tour es una obra de arte. Entonces, ahí la dejo. La dejo Nada más con eso. y no sé de ahí Es, qué más quieras agregar, Luis. pues, híjole, es que sí, sí, sí es algo muy diferente. No sé qué más cómo puedo expandirlo, pero eh, viéndola me dio una sensación muy particular que en pocas películas creo que me han hecho sentirlo últimamente, que duró demasiado, o sea, duró bastante y no se sintió, a la vez se sintió, o sea, fue pesada, pero no fue pesada, fue lenta, pero no fue lenta. Eh, por eso digo que es mejor, pues sí, simplemente como dejarse llevar, y ahorita también ya lo dijiste, ¿no? Porque, o sea, si es una película que si intentas razonar desde un inicio, te vas a perder. No le vas a encontrar mucho chiste. Si intentas como escuchar todos los diálogos, toda la narración, o sea, yo intenté eso al inicio, intenté escuchar todo lo que se decía, los narradores, y, o sea, le perdí el hilo, o sea, no me desaparecía. Creo que me hizo bien que tiene por ahí en el medio una separación. La historia vuelve a empezar desde otra perspectiva. Y fue ahí cuando dije, ok, o sea, ya no entiendo nada, a ver qué Sí. pasa. Y ya, porque, o sea, toda la primera parte de la historia de Edward, sí, intenté como racionalizar las intenciones detrás de esta cuestión de ficción documental, de encontrarle significado a lo que narraban, o sea, de siempre estar como al paso de lo que se decía y no sé, me perdí. Y sí, esa segunda mitad creo que, o sea, simplemente disfruté. Y pude notar un poco en la sala que esa fue la situación de varias personas, que podía sentirse que había gente que ya estaba harta y había otra que estaba bastante divertida, o sea, que se estaban riendo de vez en cuando con cosas que sucedían. Y yo me sentía más en ese lado, o sea, de que pues, cuando le encuentras el humor a la película, creo que ya estás un poquito más, eh, pasa un poco más fácil. Y, y sí, y es que, o sea, no sé, tiene su encanto. Y es que sí, ese encanto, o sea, lo tienes que encontrar ya cuando te das cuenta que no es del todo seria, o sea, no es una película que deberías como ver como algo totalmente serio, ¿no? O sea, esta cuestión que tiene del cine clásico que me parece genial, es hasta paródico, ¿no? Es una forma de sí, es en medio en tributo, en influencia, pero o sea, sí tiene una cuestión también de burla, una burla que a lo mejor sí viene de un lugar de cariño, pero es burla al final de cuentas, y que te habla justamente de este cine un poco más ingenuo que se hacía en el pasado, o sea, esta historia de estos personajes, eh,
Sí, o sea, en especial el personaje de Molly, es esa ingenuidad que es difícil a veces, pues, comprenderla, ¿no? Porque ya no es algo que al día de hoy, que en el cine de hoy se pueda hacer. O sea, porque no sé, la gente ya no existe así, o sea, hemos caído tanto en el pesimismo que, o sea, ya es difícil ser una persona tan, pues sí, ingenua, optimista, que de verdad está pensando en que va a lograr algo, en que va a cambiar a la persona que está buscando. Y no sé, y yo veo eso en esta película, o sea, no se nota, pero es una película un tanto pesimista, eh, que justo viene un poco de eso, ¿no? Esa cuestión de que ya no existe la forma de ser tan sincero ante la vida. Y no sé, eso al final de la película, creo que ahí cada quien se llevará su idea, pero se siente un poco eh, atacada esa idea. No sé, al final sí me dejó como un poquito desvirtuado. Creo que sí la entendí un poco más por el lado de que, pues, como la ficción te la compras, pero creo que tiene otras cosas más ahí que me gustaría, pues sí, pensarle un poco más, porque apenas pues la vi ayer en la noche y sí estoy como que procesando apenas lo que vi, pero por otro lado sí veo mucho eso, ¿no? La ingenuidad del cine que lo hemos dicho muchas veces aquí, o sea, se ha perdido y está muy difícil pensar en que podríamos como regresar a una época similar. Creo que no se puede. Sí, es correcto. Yo tal vez más que pesimista diría que el final es amargo, o sea, es una Ujú. película muy amarga, o sea, y ahí sí que no, yo no puedo andar en el por qué, porque sí habría que hablar del final, pero Sí. sí, o sea, de pronto la película sí sigue una ruta que parece que va a llegar a cierto lado, pero pues sí, como ya dijimos un poco, o sea, la película se cuenta en dos partes. Primero la narrativa de Edward, el cobarde, el que se va huyendo de su boda y te van mostrando cómo él va pues pasando por distintos lados de Asia en el Grand Tour Ujú, su historia tiene pues una ruptura y luego pasamos a la perspectiva de Molly de cómo ella sigue el rastro de Edward, ¿no? Y entonces, o sea, siempre tiene como una noción muy anticlimática el cómo primero pasa de una historia a otra y luego de cómo pasa del clímax al final. Más ujú. porque yo sí estaba como, de hecho sí estaba pensando como de, cuando un poquito antes de que acabe la película yo decía, no manches, le falta un buen porque, o sea, Sí. o sea, pues como que está muy lejos de ocurrir lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y de Ujú, pronto se acaba y es como de, ah, ok. O sea, sí como que hasta así te vas así de la sala medio como, pues sí, entre agüitado y entre, pues sí, como medio con rareza, ¿no? Como amargo. sí. Entonces sí es una película muy amarga, pero bueno, es que también por su naturaleza es amarga, porque también otra cosa que trae de por medio de la película es que pues yo sí diría, o sea, como, pues una muestra, no sé si decir muestra, pues de lo que es el imperialismo puro, ¿no? O sea, Sí. por más de que te puedan caer bien los protagonistas, que lo mismo pasa en Tabú, o sea, pues a fin de cuentas son tipos occidentales que están llegando a irrumpir en lugares tercermundistas y es como de, chill, creen que ustedes se la estén pasando bien, ¿no? O sea, Sí. y pues de fondo siempre te están mostrando las situaciones de estos lugares. Que sí, en Grand Tour es fascinante porque sí es una película rarísima, o sea, en teoría es una película que está ambientada en 1917 y de pronto seguimos la historia de estos personajes, ¿no? Que es una persecución, por así decirlo, pero de pronto ellos pasan por un lugar y de ahí la película se desvía totalmente, rompe el formato y Ujú, empezamos a ver tomas del lugar en cómo lucen en la actualidad. Entonces de pronto como que es una película atemporal y es una película que también cambia de naturaleza, ¿no? O sea, toda la segunda parte que es esta perspectiva de Molly es una situación también muy, muy fascinante, o sea, como hay una secuencia que ocurre en un barco que pues es como tenebrista, como muy, sí. pues sí, pues de una naturaleza extraña. Hay un cantante de ópera en ese barco, hay un tipo que tiene su granja de ganado, o sea, sí, y varias situaciones así muy, muy peculiares, ¿no? Entonces, sí es una película que
que es muy extraña en sus formas y en lo que te está contando, pero sí creo que ante todo permea un sentido pues ahora sí que de amargura. Entonces, pues sí, o sea, creo que es una película que sí invita a verla por lo menos una vez más para como que ir Ujú. desentrañando pues, qué tanto está contando el cineasta. Pero sí es un viaje que se disfruta bastante, si es que entras con esa idea, porque sí, naturalmente que quien no esté acostumbrado a una propuesta así como de disruptiva, porque creo que sí, esta película es disruptiva, sí, Sí. como a los 10 minutos, como a la media hora va a estar así de, Sí. ya vámonos. Pero pues sí, o sea, yo cuando la fui a ver la fui a ver el día de estreno y había no más de 15 personas en la sala, o sea, sí. Pero lo cierto es de que los que la estábamos viendo estábamos comprometidos, o sea, sí estábamos así de, órale, a ver qué show, y de inicio a fin, todos así viendo la película, y sí, con mucho encanto, sí se nota que esos pocos espectadores que éramos, pues vimos la película con mucho encanto, y pues creo que al final de cuentas es lo importante, ¿no? Y sí, o sea, ya nomás para terminar, sí, creo que sí conviene ir a verla al cine o por lo menos verla pues, en una buena pantalla, aprovechando que se va a salir el movie, con una buena pantalla y un buen sonido, porque insisto, es una película que creo que es muy fascinante en su técnica, o sea, incluso Ujú. hay veces donde, o sea, ya sea que estemos viendo un escenario real por esta cuestión documental o que haya un set de por medio, varias escenas de junglas yo sí veía que estaban como, sí, que eran sets construidos, o sea, Sí. tienen un acabado súper interesante los escenarios. Y nuevamente esta cuestión del sonido a mí me dejó fascinado, ¿no? O sea, es una película que juega mucho con los tracks, con si de pronto estás escuchando sonido ambiente, si estás escuchando una canción de por medio que también tiene una selección musical bastante bonita, o si estás escuchando pura voz en off, o sea, este Ujú. cineasta tiene un uso de la voz en off que es muy interesante, entonces sí te diría, pues obviamente no es la película tal vez la más divertida del mundo, pero tiene mucho encanto. Y para quien le encuentra encanto, creo que hay mucho que apreciarla. Entre ellas, sí vale la pena ir a verla por el sonido. O sea, a mí me parece que esta película tiene un sonido magnífico. Entonces ya con eso, pues sí diría, hay que verla. Pues sí, sí hay que verla y sí está medio triste que la distribución fue, por decirlo menos, fea. Siendo que Movie, pues sí, como habías dicho al inicio, o sea, ya se está posicionando como una distribuidora bastante buena, que esta película creo que no está más allá de la Cineteca y creo que la Casa del Cine. Eh, Tal o sea, sí cual. está raro que la distribución esté tan pequeña. Pero, pues sí, va a llegar a Movie, pues ya ahí creo que esperaría que el público que tiene Movie le daría un chance a una película como esta. Eh, que me dio risa que no viendo esta película, sino una antes en la Cineteca, unas señoras dijeron que ya como ya ponen cualquier cosa en la Cineteca, ya es hora de regresar a ver películas normales. Y yo dije, pues chale, está bien cada quien, pero pues siempre vale la pena darle chance a películas que no son normales como esta. Y quería regresar a esto que estabas diciendo hace rato, que de esta cuestión de lo occidental y lo oriental. Sí se me hace interesante que sí, la película, o sea, como que inevitablemente tiene que tocar esta parte, ¿no? De cómo pues, estos personajes blancos, occidentales de Europa, llegan a Asia y quieren hacer pues lo que sea, ¿no? Con el espacio, se creen dueños, se creen que merecen todo, ¿no? Los servicios, el trato. Y, y a mí lo que se me hace como curioso de esto, o sea, es que el mismo Gómez pues está haciendo un poco el paralelo consigo mismo, ¿no? O sea, esos personajes están llegando a querer descubrir algo de su vida, a encontrar respuestas, a usar como a la gente para hacer sí, para darle sentido a lo que están viviendo. Y lo que me interesa de eso es que para hacer esta película, primero Miguel Gómez viajó a Asia con su equipo y grabaron toda esta parte que es la parte documental, se puede decir, y ya después se fue armando con la parte ficticia, ¿no? Entonces,
eso me parece curioso porque es como llegar a grabar sin realmente un propósito, una razón, un sentido del por qué las imágenes. Y es curioso cómo es esta parte ficticia la que le empieza a dar ese rumbo, ¿no? Ese sentido a todo lo que estamos viendo. O sea, me gustó mucho, ¿no? Que te están contando en la narración algo que realmente no tiene mucho que ver como tal, porque no son las acciones que están describiendo los narradores, Exacto. pero si las empiezas a conectar es como de que, ah, claro, o sea, un poco tiene que ver esto y esto, ¿no? Con lo que se está diciendo que está viviendo tal personaje, con lo que estamos viendo ahí en las imágenes. Y, y no sé, se me hizo como muy curioso eso, porque es como Miguel Gómez aceptando que él mismo está haciendo este viaje a Asia, ¿no? Para encontrar algo en su cine, encontrar algo en su persona, pero que, pues aceptando, ¿no? Que al final no se puede, no hay forma de apropiarse del todo de esta situación, de este espacio, de esta gente que sí, que la cultura es tan diferente que, o sea, nunca vas a dejar de ser turista, ¿no? Nunca vas a dejar de ser un extranjero y eso creo que eh, sí es algo que a la gente, pues sí, especialmente europea a lo mejor, o de cierta élite, le pesa más, ¿no? No encontrar como ese paraíso en vida que a lo mejor se puede, pues sí, que algunos están buscando, ¿no? Y que aquí estos personajes como que más o menos por ahí va lo que van a buscar y que no encuentran y no existe. Eh, pero sí, eso, o sea, no sé, se me hizo bastante interesante cómo fue saliendo poco a poco y que fue algo que ya le encontré sentido ya hasta saliendo de la película como una hora después, o sea, no fue algo que pudiera como pensar al momento porque no. Al momento, como dije, yo nada estaba, la estaba pasando y ya, la vi y ya. Entonces creo que también reitero eso, o sea, si le van a dar el chance, pues sí, sepan que están viendo, que van a ver algo que requiere cierta atención y que vale la pena dársela, ya sea que les guste o no, pero el chiste es, pues darse la oportunidad. Por supuesto. Ya nomás para acabar, o sea, sí, este recurso es bien interesante, el que mencionas, de cómo de pronto se está narrando algo, pero se está mostrando algo que no tiene mucho que ver, o sea, es ahí donde se demuestra mucho la intención de esta película, de que es Ujú, como pues sí, como un rompecabezas, ¿no? O sea, tal cual Miguel Gómez grabó primero esta parte documental en lugares de Asia reales y ya después grabó la parte con los actores y en la edición junta las cosas. No hay ujú. una continuidad per se, pero tiene un sentido el cómo está estructurado y el cómo está unificado en la narración. Entonces yo creo que ante toda esta película es disruptiva en ese sentido, en que sí es una película que atenta contra el principio de continuidad de, digamos, de la forma cinematográfica, Sí. pero insisto, ya cuando pasaste los primeros 20 minutos de la película es como de, ya entendí, o sea, esto es esto. O sea, Ujú, obviamente no es la misma época, pero tiene sentido. Por alguna razón tiene sentido que estemos viendo estas imágenes y que se nos esté mostrando esto y que se nos esté hablando esto. Entonces, pues es ahí donde también es una película, la verdad, bastante refrescante y donde, pues sí, yo siempre lo he dicho, hay quien ujú. le da demasiada importancia a cuestiones en las películas como la continuidad y la lógica y a veces yo creo que no Sí, es no lo más importa. importante. No siempre Ujú. es lo más importante. Entonces, pues ya, ahí tienen una pequeña recomendación artsy para quien guste ir a verla. Yo recomendaría una doble sesión de White Lotus y después Grand Tour para tener un esquema Es del cierto. imperialismo puro y, y ahí está. Ya no más, no sé qué más podría agregar. Pues sí, creo que ya con eso tenemos, no sé cómo más podríamos vendérselas, pero ya queda en sus manos si la ven o no. Entonces, pues gracias por habernos escuchado, si nos escucharon hasta acá, si no también, suscríbanse, síganos en redes y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.